en Teguise. Hace 92. Mis padres nos mandaron a mi hermana y a mí para Las Palmas en casa de una tía. Y bueno, ahí entonces ingresamos en el Colegio de las Teresianas, incluyendo unas materias que habían de la época, que era la sección femenina, o sea, falange. Me acuerdo que nos mandaron a hacer unos interiores de caballero, o sea, calzoncillos en aquel entonces. En casa, gracias a Dios, no pasamos ninguna necesidad. Pero a mi papá sí lo tenían vigilado. Entonces, de noche se ponía a escuchar en las puertas o en las paredes a ver qué clase de emisora ponía para escuchar las noticias. Teníamos temor de que nos sucediera algo, eso sí. Me acuerdo como si fuera ahora mismo de la figura de Franco. El régimen era lo que había y nosotras pues estábamos supeditadas a eso. Y no se decía ni pío. Murió mucha gente, o los tiraron al pozo o desaparecieron. Dentro hay como una parte del pecho o del corazón o de los sentimientos que como que me remuerde y me dice, pero no los olvidó. Entonces, se ha ido. ¿Se le fue la memoria? Se fue la memoria. ¿Ves? De repente tengo unos lapsos tremendos y ya está. Y de repente viene, de repente no viene. Esto es así, no es de otra manera. Si no tienes memoria, no tienes recuerdo. Entonces, si no tienes recuerdo, no has vivido. Todos sabemos más o menos qué es lo que pasó, pero hay mucha información sesgada, hay mucha información que se ha manipulado, que se sigue manipulando a día de hoy para obtener determinadas cosas. ¿Qué pasa en Canarias para que Canarias, junto con España, sea el segundo país del mundo en número de desaparecidos en una guerra civil? En Canarias las atrocidades no las comete el ejército. Más allá de algún fusilamiento. Hay 123 fusilados en Canarias. Pero la cifra que asusta es la de casi 1.800 personas que son secuestradas de sus casas, son torturadas, son asesinadas y son desaparecidas. En Aruca solamente la noche del 19 de marzo de 1937, el Día del Padre, desaparecen 67 personas. En 1937, los falangistas se llevaron a tu padre. Tú tenías 40 días. ¿Cómo marcó en tu vida
esa desaparición? Pues me marcó digamos, hasta el día de la fecha. Lo más, mi madre, la pobre, lo que sufrió, lo que sufrimos nosotros por ser hijos de rojos. Me da trabajo. Ah, tú eres de los rojos, tú ni agua tienes, a ti no te damos de comer. Ah, si te mueres mejor. Y estábamos siempre vigilados por los falangistas, por los que mandaban, por el cura, por todo. Porque el cura nos preguntaba que si mi padre había ido a mi casa. ¿Qué papel jugó la Iglesia en todo esto? El peor papel. Nos obligaban a que como éramos rojos teníamos que ir a misa. Don Francisco Hidalgo, que era el cura de Aruca, el cura chico que le decía, fue un pastor de armas de fuego, porque él permitió que subieran a la torre de la iglesia una ametralladora para ametrallar al pueblo. Digo más, que fue de armas de fuego. No, no hace falta. Y después está la gente que considera que esto de la memoria histórica, de abrir los pozos, de recuperar a las víctimas en las cunetas, es reabrir heridas y que no es conveniente para la convivencia democrática. ¿Qué heridas? Las heridas están abiertas. ¿Quién las ha cerrado? ¿Quién las ha cerrado? ¿El gobierno? No. ¿El ejército? No ha pedido perdón. ¿La iglesia? No ha pedido perdón. La falange, los criminales, no han pedido perdón. Los demás que contribuyeron a hacer esta masacre no han pedido perdón. Nosotros nos decimos los nietos, los hijos de los represores. Sin embargo, ellos sí dicen los hijos de los rojos y nos apartan. Pero tú ya desde pequeñita te empeñaste en que encontrarías a tu padre. Sí. Yo siempre le decía a mi madre, yo busco a papá, ¿dónde está mi padre? ¿Por qué todos los niños tienen padre y yo no tengo padre? Y ella, la pobre, me contestaba con 2 lágrimas, llorando. Siempre, siempre, siempre le decía eso a mi madre, yo lo busco. Hasta que cuando ella falleció, estaba malita, y nos despedimos y le dije, yo lo busco, mamá, yo lo busco. Lo busqué. ¿Lo encontraste? Lo encontré. 82 años después. Yo tenía 18 años y pedí un certificado de mi padre. Y en el certificado que me daban decía, se ha ausentado de su domicilio y se fue en un barco francés. Eso certificaba el Estado español. Certificada el Estado español. Hasta ahí llegaron. ¿Cómo va la memoria histórica en Canarias? Necesita un impulso, pero fuerte. Se diluye en los trasteos, aquí y allá. ¿Hay mucho postureo en esto? Si no hay mucho postureo, yo digo que sí, porque no se agiliza. Date cuenta que soy una de las pocas que queda de lo que nos sucedió esto. Tengo 84 años cumplidos. La memoria ya se está muriendo, la memoria de los que quedaron. Con 84 años sigues al frente de la Asociación de Memoria Histórica de Aruca. ¿Qué pasará cuando tú no estés? ¿Va a tener continuidad sin una víctima directa como tú? Yo creo que sí. Siempre hay alguna luz al final del túnel. Yo creo que tengo gente en la asociación que seguirán con la memoria. ¿Tú estás intuyendo una involución en la memoria histórica con el crecimiento de determinadas fuerzas políticas de ultraderecha y algún resquicio en la derecha? ¿Ves algo que te suene? Sí, veo algo. No me gusta, porque podemos vivir todos en paz y en tranquilidad, cada uno con sus ideas. Y mira tú, ¿qué te digo? Que uno de derecha, un nieto del que se llevó a mi padre, fue el que me declaró los pozos bien de interés cultural.
un nieto de uno de los que se llevó a tu padre. ¿Quién es ese consejero del Cabildo? ¿No lo vas a decir? No. Más te digo, yo pedí audiencia con el consejero de patrimonio, que era Larry Álvarez. O sea, que fue Larry Álvarez. No, el que me ayudó al pozo de Tenoya donde saca mi padre. Decía, Pierno, no tengo nada más que 60.000 euros, manos a la obra. Iban los poceros y trabajaban. Por eso tardó 3 años en sacarse del pozo, porque eran por partes, eran piquitos. ¿Qué le iba a decir? Todo. Hay algunos de derecha, como también de izquierda, también sí, he encontrado a petardo. Digo, ustedes me están poniendo puertas y están equivocados. Donde ustedes me ponen piedras, me florecen rosas. ¿En cuánto te ayudó para ese empeño la Ley de Memoria Histórica de 2007? Muchos tropezones con la Ley de la Memoria. Muchos tropezones. Porque no fue suficiente la ley. No, que va. ¿En qué sentido? Mira, en el sentido de la usurpación que le hicieron a los bienes de los que desaparecieron. Que nos dejaron muertos de hambre. Nos quitaron todo. Es que lo decía, no le damos ni a los rojos ni agua, que se muera. O sea, ¿crees que falta además una reparación económica? No quiero un dinero. Cuando lo necesitaba era de pequeña. Lo que quiero ahora es que se sepa la verdad y que los jóvenes que sepan lo que pasó. Vamos a los colegios a dar charlas, tenemos una exposición, es itinerante, la llevamos por todos los colegios, por todas las instituciones, para que se enteren lo que ocurrió, que no se vuelva más a repetir. Y lucharé por eso hasta los últimos días de mi vida. Que no se olvide que en Aruca fueron 66 demócratas que los mataron, los tiraron a los pozos por pensar de otra manera. Yo un día le pregunté a mi abuelo, ¿y cómo empezó la guerra? Dice, en la universidad. Es que los jóvenes son muy espabilados y los mayores ya vamos más tranquilos y vemos las cosas de distintos puntos de vista. Mi abuela tenía un comercio y entonces cuando veía que venían los republicanos, si había alguien en la tienda de ella o del amigo de frente, los escondían y cuando llegaban los republicanos allí, mi tía le decía, oye, mi abuela le decía, aquí no hay nada, ¿ustedes quieren algo? Y mi abuela les daba unos chocolates, que había un chocolate negro, y ellos se marchaban y ya no pasaba nada. Luego fue pasando el tiempo y ya yo fui al colegio. Me llevaron a un colegio de auxilio social y lo más que nos enseñaron ahí en el colegio era a bordar, a calar. No teníamos otra cosa. A las mujeres nos educaron para servir a los hombres, para ser sumisas. Era diferente. Desde que tengo 17 años estoy trabajando. Yo entré en sección femenina y no era que supiera muchísimo. Apenas yo empezar en el taller, viene carta de la Nacional diciendo que si yo tenía cursos de profesora de taller, y no los tenía.
que si quiero continuar en el taller tengo que hacer los cursos correspondientes. Entonces, creo que el primero que hice fue en Valladolid, en Medina del Campo, en el Castillo de la Mota, estuve en Aranjuez, hice como 4 cursos. En el taller se ha solicitado alfarería, cestería, cuchillos, carpintería. Es decir, se preparó la mujer para más cosas, pero es que el pueblo lo necesitaba. Este tiempo posterior a la guerra fue una pobreza grande. Entonces, por medio de la provincial, daban algunas cosas que necesitara. Por ejemplo, había personas que necesitaban mantas. Y después las canastillas de los niños que nacían. Para mí fue positiva la enseñanza y la sección femenina porque, vamos a ver, los bailes regionales, los trajes típicos, comidas, educación física, salir la mujer a la calle. Para yo cobrar con la sección femenina, yo comía. Yo tenía un trabajo. Yo pienso que ese pasado hay que dejarlo atrás y no estar hurgando la herida que tiene en el alma. ¿Para qué? Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez. Oxidados dictadores. ¿Qué importancia tiene la memoria para la historia? Bueno, la memoria es fundamental para la historia. Se puede decir que sin memoria no habría historia. Primero la memoria individual, ¿no? Y por otro lado el hecho de la memoria colectiva. Se puede decir que la forma más antigua, que lo decía un historiador oral, de hacer historia es precisamente a partir de la memoria. Memoria de los marginados, que ahí tiene mucho que ver con la cuestión de la memoria histórica, que llamamos en España. Memoria de las mujeres, memoria de los homosexuales, que no tenían documentos escritos que hablaran de ellas y por eso la memoria ha sido fundamental. ¿Y cómo nos condiciona el olvido? ¿O esa tergiversación de la memoria que se produce en algunos casos? Sí, lo que yo creo que ha sido negativo ha sido el olvido impuesto. El olvido impuesto en el franquismo, porque había que borrar todas las huellas de los vencidos. Un olvido que ha llevado luego a esa tergiversación de la historia. O sea, que eso es un olvido social. Entonces, ¿ha ocurrido que el bando ganador se apropió de la historia? ¿Ha ocurrido que el relato que ha trascendido es ese? Sí, sí, está claro. Es se puede decir, una tergiversación de la historia, una serie de mitos que a través de la educación, de las escuelas, los medios de comunicación, pues se ha ido perpetuando, ¿no? No podemos considerarla que es una historia, sino muchos mitos de la historia. Los mitos de la guerra, que por ejemplo ha estudiado Ángel Viñas. Por ejemplo, un mito que decía él, pues la igualdad en la violencia en la guerra del bando franquista y el bando republicano, ¿no? Eso se puede invalidar y se ve muy bien en Canarias, precisamente, un sitio donde realmente no hubo guerra prácticamente y en cambio hubo una represión muy fuerte. ¿El pacto por el olvido fue de algún modo una tradición democrática? Sí, bueno, en cierta manera, hombre, pacto como tal yo creo que no hubo, pero sí es verdad que se acordó por parte de las fuerzas políticas un silencio respecto al pasado. Y yo creo que fue, en primer lugar, traición a las víctimas porque no fueron reconocidas ni siquiera como tales. Y yo creo que ha tenido consecuencias muy negativas en España. No es lo mismo que los historiadores hayamos investigado que los libros de texto hayan cambiado, que han tardado mucho. Y luego también los archivos. Con este pacto yo creo que no se cuidó en absoluto el que los archivos no desaparecieran. Yo lo he visto en el caso de Canarias también, los archivos de la Falange. Un compañero mío se encontró en la basura, no recuerdo qué año, fue en Tenerife,
pues los archivos de Falange y los llevó al archivo este que hay en la Transición en La Laguna, y están allí, por cierto, pues, puesto su nombre, ¿no? Como si fuera el archivo suyo. Para corregir esto, de algún modo, vino en 2007 la Ley de Memoria Histórica. ¿Qué carencias o qué deficiencias le notas a esa ley? Bueno, el aspecto positivo es el reconocimiento de las víctimas, que hemos dicho que se había dejado de lado con el llamado Pacto del Olvido en todos estos años, y el aspecto negativo es dejar en manos de las administraciones un poco que un juez autorice que se pueda investigar las fosas, incluso habiendo datos positivos de que hay fosas, pues si el juez no quiere, no se hace, ¿no? Y luego que también ha sido muy complicado todo lo que se refiere al simbolismo franquista, que según la ley se debía eliminar, o sea, que se deja al albur de las autoridades y no se tiene claro cuáles son los principios que tenía que ser el reconocimiento de quienes han luchado por la democracia y al revés. Cuando hablamos del olvido es inevitable hablar de las mujeres. ¿Qué memoria nos dejaron las mujeres del franquismo? Pues en el caso de Canarias podemos ver el trabajo infantil, me pareció muy significativo y a ellos les llamaba mucho la atención, la falta de escolarización. Eres experta en exilio. Sí. Y sobre todo en exilio femenino. ¿Las voces de las que tuvieron que irse están incorporadas a la historia? Pues a la historia en general sí, quizá al espacio público en España, ¿no? El espacio público donde se debate, no tanto. Por ejemplo, pues yo qué sé, las diputadas, Matilde de la Torre, ¿quién la conoce? Margarita Nelken, quizá un poco más, Isabel de Palencia, no están incorporadas tanto a nuestra historia, ¿no? Desde el punto de vista de los usos públicos de la historia, es decir, lo que conoce la gente de la historia. A lo largo de tu trayectoria profesional como docente, ¿has notado algún tipo de evolución hacia un mayor conocimiento o una mayor inquietud del alumnado por estos asuntos del franquismo y de la represión y del posfranquismo? Bueno, no, yo creo que no hay un movimiento lineal. Creo que ha habido pues una época en que los alumnos estaban más politizados y les interesaba bastante todas las cuestiones que se referían al pasado. Y luego ha habido otro periodo, yo creo que bastante negativo, de gran ignorancia, ¿no? De alumnos que una vez uno me preguntó que si Franco era anarquista, cosas así, en la universidad. Y yo creo que después, cuando ha habido un auge de los movimientos sociales, digamos a partir de la crisis de 2008, ha vuelto a haber un mayor interés. Y yo creo que ahí tiene mucha influencia la memoria familiar. La memoria familiar, lo que se oye en casa. Sí, es uno de los elementos fundamentales de la memoria colectiva, ¿no? Igual que los exiliados transmitían su memoria a sus hijos y muchos de ellos, pues eso, se siguen considerando pues republicanos. Pues también hay una memoria familiar franquista que se ha ido transmitiendo en España y que además la educación no la ha contrarrestado, ¿no? La exhumación de los restos de Franco, ¿crees que fue un gesto de justicia con la historia? Sí, yo creo que sí. Un gesto tardío, la verdad, ¿no? Porque han pasado, pues eso, más de 40 años de que murió, pero... Entonces, al ser tan tardío, yo creo que hay gente que ha pensado como que ya era anacrónico, que no hacía falta, que total, ¿para qué vamos a remover esos restos? Pero sí, porque estaba enterrado en un lugar muy significativo, muy simbólico, ¿no? Del franquismo, que era el Valle de los Caídos, que lo habían construido los presos políticos. Entonces, que sacarlo de allí, yo creo que sí, que ha sido un acto de normalidad democrática. Sin lugar a dudas, la exhumación de Franco quedará grabada en los libros de historia como un punto de inflexión para el reconocimiento de la memoria histórica en España. Sin embargo, no ha sido la primera medida que se ha tomado en este asunto, ni será la última.
¿Recuerdas qué hacías el 24 de octubre de 2019? Sí recuerdo muy bien lo que hacía porque lo que estuve siguiendo a través de la televisión todo el proceso de exhumación de Franco. ¿Y llegó tarde ese proceso? Pienso que la democracia es un sistema sabio y llegó cuando la democracia quiso. El poder se ejerce generacionalmente y la democracia se conjuga generacionalmente. Y las aspiraciones de cada generación suelen acabar plasmadas, por ejemplo, en este caso en la exhumación, como mi generación hizo la primera ley de memoria. Esa ley de memoria que promovió tu gobierno en el 2007, ¿llegó cuando tenía que llegar también, como la exhumación de Franco? En mi opinión, sí. 2007 es la culminación de una expresión que coincide de una manera muy significativa en principios del siglo XXI, en el año 2000. El año 2000 es las primeras iniciativas parlamentarias desde la transición democrática que se producen en el Congreso y en el Senado sobre memoria histórica, sobre el tema de las fosas, prácticamente empiezan ahí. Y es también el momento en que toman fuerza las primeras asociaciones de memoria histórica. ¿Por qué? Porque hay un hecho generacional, eran los nietos, en gran medida los nietos de las personas que habían sufrido más, y mi generación ya, sin haber tenido que tener la prudencia que exigía la transición, o si se quiere el miedo. Yo no tengo ningún problema en decir que hubo miedo en la transición. Aún tuvimos un intento de golpe de Estado, el 23 de febrero del 81, y alguno más que habría, que hubo, vamos, sin duda. ¿Qué le debe la ley de 2007 a esas asociaciones que empezaron a aflorar y a los hijos, a los nietos y nietas de las víctimas y de los represaliados? Bueno, se lo debe casi todo. En mi experiencia, además, como presidente de gobierno, que promoví varias leyes que han tenido un valor simbólico, que tienen un valor simbólico, ya para siempre en la conciencia política de nuestro país, siempre detrás hay la expresión de la sociedad y de asociaciones que son vanguardia, que abren camino, que crean opinión, que llegan al poder, que sensibilizan, que convencen, y sin duda alguna las asociaciones de memoria histórica han jugado ese papel. Sin embargo, esas asociaciones también fueron críticos, o han sido críticos con el resultado que ha tenido la aplicación de la ley de 2007. Notaron muchas carencias, por ejemplo, que no se anularan las sentencias que condenaban a sus familiares, que no hubiera una suspensión de la ley de amnistía para ellos, que no haya dotaciones, no ha habido dotaciones económicas suficientes. ¿Qué les tienes que decir? Bueno, la ley de 2007 representa dos cosas, políticamente y en términos históricos. La primera vez que una ley reconoce el derecho a la memoria personal y familiar ante la historia de sufrimiento en nuestro país, como un derecho personal y fundamental. La ley establece la ilegitimidad de todos los actos del franquismo, sentencias y un procedimiento de reconocimiento. La ley no estableció sanciones, es verdad. Fue una ley de mandatos, sin sanciones, y luego que ha tenido algún recorrido judicial a veces diverso, ¿no?, en cuanto a la interpretación de lo que suponía. Sobre el dinero, bueno, quizá ahí hay un error, porque en los años desde que se aprobó la ley hasta que el Partido Socialista salió del gobierno, en 2011, sí hicimos un volumen importante de ayudas y subvenciones a todas las asociaciones que cortó y frenó Rajoy. Es verdad que Rajoy no derogó la ley, pero la dejó ahí una manera de derogarla, en el limbo, bueno, muy de Rajoy, ¿no? Sí. No, pero sí hicimos, y de hecho la ley del 2007 abrió la puerta, y la ley que se aprobará en este año previsiblemente es una consolidación y profundización de todo lo que un país debe hacerse en la memoria democrática. Pero fíjese, le quiero decir algo. Mi ley fue una ley moderada. A veces pienso que el PP, que la criticó, y otros partidos, otros sectores de opinión, no leyeron la exposición de motivos. No,
Sí, esto no es infrecuente, ¿eh? La exposición de motivos de la ley de memoria histórica es un canto a la transición, es un canto a la reconciliación, por supuesto, un reconocimiento a los que sufrieron. Hay, por ejemplo, un reconocimiento que es la primera vez que una ley, y debo decir, me siento orgulloso de eso, en la exposición de motivos hay un reconocimiento especial, singular, al exilio español. Es decir, un país que expulsó a muchos de los mejores, es un país que tiene que hacer una autocrítica y un reconocimiento, porque esto tiene una importancia no ya para nosotros como españoles, sino tiene una importancia en el mundo, una importancia en el mundo. El exilio español gozó de simpatía y apoyo en todas las democracias. ¿Hubo miedo cuando se redactó la ley de 2007? ¿Algunos poderes ajenos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo impusieron algún tipo de limitación? No. Debo decir que no. Debo decir que como anécdota, algo más que anécdota, pero sí alguna vez lo he expresado y como es un testimonio para la historia, me siento en la obligación de contarlo, ¿no? Pero esta fue una de las leyes que más expliqué al rey emérito. Bueno, pero estaba especialmente interesado él. Sí, estaba especialmente interesado. Sí, sí. Él es la bisagra de la transición. O sea, todo pero él veía, por ejemplo, peligrar la reconciliación, que es una palabra muy socorrida y que en algunos casos ha perjudicado a las víctimas. En nombre de la reconciliación se han tapado demasiadas cosas, ¿no? Bueno, yo sí me he sentido... me he preguntado a mí mismo en más de una ocasión, ¿no? ¿Cómo poder ganar a la opinión, al favor de la memoria democrática, a sectores de la derecha, del Partido Popular, para que entiendan que esto no es nada contra ellos ni contra la historia de lo que era la derecha, sino que es en favor de la gente que ha sufrido, de por qué una derecha democrática va a tener que tener reticencias porque se quite una calle de un general golpista. ¿Por qué? Decir, no, te lo has preguntado, pero no te lo has contestado. Ninguno de ellos te lo ha contestado. No, lo he intentado muchas veces. He podido discutir en privado y en público de muchos temas con el Partido Popular, con lo que representa el centro derecha, ¿no? Y hay dos temas que siempre me ha resultado difícil, donde veía que se ponía un muro. Uno de ellos es el tema del nacionalismo en España y el otro es el tema de la memoria histórica. Puede haber un punto de encuentro. En casi todos los temas creo que los podía haber. Estos dos es donde yo notaba siempre más dificultad. ¿Y por qué ese rechazo a esos dos temas, particularmente el de la memoria? ¿Porque todavía quieren representar al bando ganador de algún modo? Quiero no creer eso. Quiero no creer ni pensar eso, aunque haya algunos sectores extremos. Sin embargo, en abril, por ejemplo, empezaron a aparecer unas cartas con balas, una de ellas dirigida a ti, que no hablan precisamente de mucha reconciliación. ¿Crees que la democracia española, aún con esta aparición de la ultraderecha, y cómo interpreta la ultraderecha la aparición de estas balas, cosa de buena salud? Tiendo a pensar que es muy minoritario, a pesar de la emergencia de una extrema derecha política con representación. Mi pronóstico es que eso irá menos, ese es mi pronóstico. ¿Volverán al PP? Muy probablemente, buena parte. Al final es una escisión claramente del PP. Hombre, nos gustaría que fuera más sosegado, a mí el primero, que el talante primara sobre el insulto. Tenemos que tener mucho cuidado en el límite en el que, y hay algún conato ha habido, en el límite en el que el desprecio se instala. Cuando el desprecio se instala, es la antesala del odio, y cuando el odio cuaja en un porcentaje de población significativo, ahí ya podemos estar en momentos de riesgo para una convivencia sin problemas en el día a día.
Tras tomar nota del perceptivo informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno planea elevar próximamente al Congreso la Ley de Memoria Democrática, una norma que vendrá a sustituir a la de 2007 y que contempla, entre otros aspectos, la reparación de las víctimas y la ilegalización de fundaciones. Una de las grandes ideas que tiene la Ley de Memoria Democrática es que la memoria democrática, que la historia de la democracia entre en la escuela. Entre en la escuela, entre en los currículum de ESO y entre los currículum de bachillerato. Pero no solamente ahí, también que forme parte de lo que es la formación permanente y continua del profesorado. ¿Cuál es la diferencia entre la Ley del 7 y la ley que en este momento impulsamos de memoria democrática? Primero, recoge todo el reconocimiento que se hacía a las víctimas de la guerra civil y del franquismo y ahora lo amplía prácticamente desde los primeros pasos que da la historia de la democracia y los primeros luchadores por la democracia en España hasta prácticamente la actualidad. Las víctimas de los vencedores fueron todos reparados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista simbólico, se les tuvo en cuenta a lo largo de toda la dictadura. Y sin embargo las víctimas de los vencidos estuvieron criminalizadas, estuvieron estigmatizadas y estuvieron fuera del espacio público, es decir, estuvieron invisibilizadas. Pero es una ley también que condena de una manera explícita en lo que es la parte dispositiva de la ley el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura franquista. Una vez aprobada la ley se anularán las sentencias y los fallos de los tribunales de excepción franquistas, se hará un censo de víctimas que ha sido muy reclamado por las asociaciones, pero también por los organismos internacionales de carácter humanitario, y hay una novedad bastante importante y es que aparecen las mujeres en la ley. En la ley del año 7 no aparecían como tal explícitamente, pero en este caso se produce un reconocimiento al papel que han desempeñado las mujeres en la lucha por las libertades, en la lucha por los derechos democráticos, y también se reconoce la represión que sufrieron las mujeres. Y después hay otro elemento importante que reconoce la ley, y es el papel de las asociaciones memorialistas, de todo el movimiento memorialista. Ha sido un papel fundamental para poner la memoria no solamente en el espacio público, sino también en el espacio mediático. En función de eso y teniendo en cuenta que la ley está marcada por los grandes principios del derecho internacional humanitario, la ley se vertebra en torno a la verdad, en torno a la justicia, en torno a la reparación, y nosotros llamamos deber de memoria o garantías de no repetición. Y aquí hay novedades muy importantes en torno a la verdad. Por ejemplo, se establece el derecho a la verdad de las víctimas. Es un derecho de las víctimas a conocer la verdad. En segundo lugar, ¿quién tiene que llevar a cabo el proceso de las exhumaciones? Hasta ahora la ley del año 7 planteaba que eran los familiares o las asociaciones. Ahora, de una manera clara, rotunda, contundente, dice que quien tiene que asumir el liderazgo de los procesos de exhumación hasta que definitivamente se resuelva es el Estado. Pero después hay otra cuestión que también nos han requerido sistemáticamente las asociaciones de memoria y también los organismos internacionales humanitarios, la existencia de un Banco Nacional de ADN. Segunda cuestión, se establece un fiscal de sala de memoria democrática y de derechos humanos para el conocimiento y la investigación de lo que ocurrió durante este largo periodo. La interpretación que harán los poderes públicos de la Ley de Memoria Democrática será en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanitarios aprobados y ratificados por España. Es una ley que ancla en el derecho internacional humanitario. Es de pura humanidad lo que se plantea. Por lo tanto, no se entiende que pueda haber oposiciones a que avance una ley en una sociedad democrática consolidada. Y ancla también en un componente ético muy importante, que es el nunca más. Que nunca más vuelvan a repetirse hechos tan dramáticos como los que tuvo que vivir la sociedad española entre 1936 y 1975. Desde la emoción en el recuerdo a Franco
¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Españoles, Franco ha muerto. Spanish songs in Andalusia, the student side in the days of 39. Oh, please leave the vendana open, Federico Locker, dead and gone. Bullet holes in the cemetery walls, the flowers are Johnny up the beer. Spanish bombs on the Costa Rica are dying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died. It was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the alleys too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels, and senoritas los meten the bus. Estamos en el Hotel Madrid, justo al lado de la habitación número 3, que es de la que salió Francisco Franco en el 36 a dar el golpe de Estado. ¿Está Franco muerto y bien muerto? Yo soy de los que piensa que el franquismo murió con Franco porque creo que los españoles se dieron una oportunidad con la Constitución de 1978 y la transición, que todo eso quedó allí. Tu partido se ha opuesto a la ley de memoria histórica y parece que se está oponiendo también a la futura ley de memoria democrática, como se opuso también a la ley de matrimonio igualitario o a las leyes de derechos de las personas trans o de las mujeres. ¿Crees que el PP está siendo demasiado reaccionario con ese tipo de derechos? Te diré que esa ley está mal hecha desde su nacimiento. Y está mal hecha desde su nacimiento porque no contó con el principal partido de la oposición para hacerla, y fue una ley absolutamente política, como también fue una decisión política sacar a Franco del Valle de los Caídos, por cierto, con 17 o 22 por ahí cámaras de televisión española, para que aquello se vendiera bien al gobierno. Ningún nieto de nuestros abuelos está legitimado para deshacer el abrazo que se dieron nuestros abuelos en la transición. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer una ley que ya te informo que el Partido Popular está trabajando en una ley de la concordia, que es lo que yo verdaderamente creo, una ley de la concordia, y que nos demos otra vez un abrazo, que ya no viene haciendo falta que nos demos otro abrazo como el que se dieron nuestros abuelos en la transición y en la Constitución de 1978. ¿Y qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante frente a las víctimas? Lo importante frente a las víctimas, porque esas víctimas ahora tienen nietos, es encargarse del futuro de esos nietos. Entonces, ¿tú crees que los nietos y bisnietos de las víctimas del franquismo y de la represión franquista quieren saber qué va a pasar con su futuro, pero no quieren recuperar los restos de sus abuelos y de sus bisabuelos? No, absolutamente, y tienen todo el derecho. Y por eso nosotros en la ley que estamos trabajando de la concordia vamos a hacer para que haya una fundación que se encargue de tratar a todas estas personas y que todos sus anhelos, todas sus preocupaciones vayan a parar ahí. Hay que decir que estas personas, que tienen todos los derechos del mundo, han recibido más de 25 millones de euros en subvenciones porque la ley lo decía así, pero es cierto que en una situación como en la que estábamos en el año 2012, el gobierno de España tuvo que parar esas subvenciones porque estábamos en la quiebra. ¿Fue ese el verdadero motivo por el que se cortó el dinero para la ley de memoria histórica, o fue, como presumió Mariano Rajoy, que él no iba a derogar la ley, sino quitarle el dinero, que era como derogarla? Ese fue el panorama con el que nos encontramos. Y claro que hubo que hacer recortes. A mí no me duelen prendas en decir, pero es que el Partido Popular hizo recortes. Sí, el Partido Popular, en contra de su programa electoral, porque además
se dijo que el déficit era del 6% y en la primera auditoría salió que el déficit era del 9%. Comprenderás que tienes que hacer ajustes de alguna manera. Con esa mayoría absoluta de Mariano Rajoy, ¿cuántas leyes consensuó al 100%? ¿Cuántas leyes consiguió aprobar con el consenso de toda la Cámara? Bueno, nosotros creemos en los grandes consensos para los grandes temas. Luego yo entiendo que el Partido Socialista tiene su ideología, el Partido Popular tiene la suya, y hay determinadas cosas que no vamos a sacar con consenso. ¿Y en qué hay que ponerse y de en acuerdo? la Constitución sí se pusieron de acuerdo. ¿En qué hay que ponerse de acuerdo? ¿En desenterrar las fosas comunes y las cunetas o en cuánto dinero hace falta para reponer la dignidad, incluso las posesiones que muchas de esas personas, los que perdieron la guerra, perdieron también después con el franquismo? Es que tú fíjate que estamos hablando de... mira, en la pandemia han muerto más de 100.000 personas. ¿Cómo es posible? ¿Qué mensaje le estamos dando a la gente que nos está escuchando? Que estemos hablando de ese tema, que Franco murió hace más de 40 años y que dio el golpe hace más de 80, y estemos hablando de reponer todo eso y no estemos hablando de reponer a las víctimas, por ejemplo, de la pandemia. Y el Sergio, gobierno... es que No, este y el programa gobierno- va de las víctimas del franquismo. Sí, claro. Pero Cuando yo hagamos te un estoy- programa Claro. sobre las víctimas de la pandemia, te preguntaré sobre eso seguro. ¿Y no será que nos tenemos que dedicar al pasado, por emplear tus términos, porque somos el único país del mundo que no ha zanjado ese asunto? Alemania lo zanjó. Aquí está prohibido poner en ese balcón una bandera con el águila de Franco. Eso está prohibido en este país. ¿Por la ley de memoria histórica? Bueno, sí, efectivamente, pero... ¿Que ustedes votaron en contra? No, es que una ley tiene muchos puntos, Carlos. Entonces tú tienes que ir a la mayor. ¿Qué diferencia hay entre una víctima de ETA y una víctima del franquismo? Bueno, toda entera. ¿Por? Toda entera. Porque es que hay diferencia, porque hay una cosa que la hacía el Estado y otra que lo hacen unos terroristas. Por tanto, ¿es igual de grave? Yo no me voy a poner a discutir contigo qué es más grave si que te matara Franco o que te matara un terrorista. Han matado, han asesinado. Entonces vamos a hablar claro. ¿Se asesinó en la época de Franco? Pues hay que dejarlo atrás, como hemos dejado atrás, por fin, los asesinos de ETA. Hay muchísimos, pero muchísimos, creo, no me sé el número ahora, pero creo que son más de 300 crímenes de ETA sin esclarecer. ¿Están más protegidas las víctimas de ETA que las víctimas del franquismo? Las víctimas hoy en día de ETA están maltratadas. ¿Qué les falta a las víctimas de ETA? Una para cosa que no- fundamental en la vida, respeto. ¿A las víctimas del franquismo se les respeta? Yo creo que el mayor símbolo de respeto a todas esas víctimas, Carlos, y además lo creo profundamente, fue, y vuelvo a lo mismo, a la concordia, al abrazo de la transición de la dictadura a la democracia. Este país tiene un problema de memoria hasta que no se reconozca todo eso que sucedió, que por otro lado no es tan difícil. Estamos hablando de heridas sociales y de herida de todo un país. Tengamos la opinión que tengamos al respecto, son heridas que están. No es abrir heridas, las heridas están. Otra cosa es que se le ponga una capa por encima y que la herida siga ahí y sigue teniendo su pus esa herida. Lo queramos o no, las mantengamos tapadas o no, están. Y no va a haber paz hasta que eso no se abra, se mire, se reconozca, se limpie
y que todos, me da igual quién es, todos, en este caso este país, todos los países tienen esto, puedan mirarlo. Y si hay algún colectivo que se está moviendo en esa dirección, es el síntoma de que en esta sociedad eso es necesario, es un síntoma. Lo que hay que hacer es eso, poder reconocer todo lo que sucedió, poder reconocer cómo los perpetradores aplastaron a las víctimas y las callaron. Entonces es necesario que se le pueda dejar hacer resurgir todo eso que está ahí de las víctimas y que los perpetradores puedan reconocerlo. ¿Se heredan los traumas? Claro que se heredan los traumas. Todas las cosas que han sucedido, de dónde venimos, quiénes son nuestros abuelos, de dónde vienen, vamos heredando todo eso, además de la parte genética, ¿no? Los niños suelen ser muy curiosos, van a querer saber y van a preguntar y preguntar y preguntar hasta que la versión realmente tenga una resonancia en el niño o la niña. Van a buscar la verdad. Y hasta que no encuentren la verdad, no van a parar. Y muchas de las personas que están detrás de esta memoria histórica, que ya es una ley, ¿verdad? Son estas personas que tienen esa resonancia en sus familias y buscan esto y de algún modo nos muestran esto a toda la sociedad y eso está ahí. El entierro es necesario para cerrar la herida, el entierro o algo simbólico o algo, porque ahí es como que por fin se le da tierra a esos restos, a esa memoria, por fin se le da tierra en la memoria del alma familiar. No hace tanto tiempo que fue la guerra y de algún modo sigue pasando. No podemos llegar a otras maneras porque eso de algún modo sigue pasando. Todos allá donde vivimos sabemos, sigue la memoria de quiénes eran quiénes, a qué familias pertenecen. Yo creo que eso se sigue dando no de una forma tan abrupta quizá como en la dictadura, que era muy claro y muy evidente. Ahora quizá eso es diferente, pero cualquier persona puede ver en su pueblo cómo eso sigue o no. O sea, el termómetro lo tenemos todos, de ver cómo eso sigue sucediendo o no. Que os envenenaron con doctrinas infames, que os hicieron maldecir a España, si lo hicisteis engañados por los falsos propagandistas, os traigo también el perdón, porque España es grande, fuerte y puede perdonar. Y a esos que os engañaron, nuestro desprecio, porque la España de Franco tiene un corazón muy grande y no sabe odiar. Soy maestra republicana y directora de una escuela. El día 9 de septiembre de 1936 me detienen y me fusilan a la mañana siguiente. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. La brigadilla de la Guardia Civil viene a buscarme el 6 de septiembre de 1946. El 22 de agosto de 1936, un grupo de falangistas viene a buscarme. El cura de mi pueblo me denuncia porque no estoy casada por la iglesia. En agosto del 36 me detienen y me llevan a la cárcel de San Marcos. Me detienen para fusilarme el 5 de marzo de 1938. En mayo de 1939, un conocido de mi novio me denuncia a la policía, que me detiene cuando estoy cosiendo en mi casa. Me fusilan el 5 de agosto junto a otras 12 compañeras. La gente nos llama a las 13 rosas. Nos fusilan y entierran nuestros cuerpos en una fosa. Primero me excomulgan, luego me rapan. Por fin me fusilan junto con otras 16 mujeres. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. No tuve un juicio justo y acabé en una fosa común. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. No tuve un juicio justo y fui a parar a una fosa común. Estamos en un sitio donde la tierra tiene memoria. ¿Qué significan lugares como estos para nuestra historia de Canarias?
Estos espacios efectivamente son espacios de memoria, y decir espacio de memoria es decir la concreción del pasado para nosotros hoy en el presente. En este caso estamos hablando de memoria, pero de memoria de hechos luctuosos, de hechos trágicos que nos llevan o nos retrotraen a un escenario de drama para la historia de Canarias. Tú coordinaste los primeros trabajos arqueológicos en Fuencaliente de exhumación y de una fosa común. ¿Qué supuso ese trabajo como aportación para la historiografía? La primera intervención despertó un interés en toda la sociedad canaria en general tremendo, pero también tuvimos casos de gente que no creía en lo que estábamos haciendo, entendían que los restos humanos que estábamos encontrando pues no eran de víctimas de la represión franquista. Por eso es tan importante la forma en que se recuperan los restos, porque es digamos una prueba pericial, porque es a través de la metodología arqueológica que tú puedes garantizar la recuperación de las evidencias, de los testimonios, no solo de los restos humanos, sino poder concretar perfectamente qué sucedió en ese lugar, cómo fue y qué repercusión tuvo para la gente cuyos restos se están encontrando. Cuéntanos cómo se descubren esos aspectos tan concretos que ayudan a clarificar el modo en que esas personas murieron, lo que había a su alrededor, esa prueba pericial que dices que son las excavaciones de ese tipo. Es muy importante la individualización de los restos humanos, porque en este tipo de lugares lo normal es que los encuentres, como sucedería aquí en la cima, pues al caer se echan los cuerpos todos juntos. Entonces al descomponerse, digamos que los huesos de todas las personas se agrupan, es difícil luego la identificación. A partir de ahí hay que reconocer dónde están los testimonios, las evidencias que demuestran cómo murieron esas personas. En las fosas comunes lo que nosotros encontramos son tiros en la cabeza. Pueden tener un disparo, 2, 3, incluso pueden llegar hasta 6. Algunas personas las matan de pie, con su verdugo cerca. Los disparos se hacen a quemarropa o a bocajarro. En otras ocasiones están de rodillas, los disparos se producen por la parte de atrás. Hay indicios también de tortura previas a las ejecuciones. ¿Se han actualizado los protocolos para este tipo de trabajo? ¿Están adaptados a la realidad de las excavaciones en Canarias? Ya tenemos nuestro protocolo de intervención canario junto con la Ley de Memoria Histórica Canaria que también se aprobó el año pasado, hace poco más de 2 años. ¿Y eso qué va a mejorar los trabajos? Eso de verdad significa que existe ya un mecanismo, unos cauces por los que se puede abordar la intervención. Quizás en ese caso, en el caso de Canarias se tenía que haber pensado un poco en la especificidad de nuestro territorio. Tenemos una, digamos, concreción territorial que es bien difícil y bien complicada. Cimas como estas en las que estamos aquí, que desde el punto de vista técnico es muy complejo acceder a donde están los cuerpos, los restos humanos, los pozos, como en el caso de Aruca, esos pozos que te tienes que descender a más de 40 metros, vaciarlo, con peligro de que tienen agua, de que tengan gases. Es un trabajo realmente complicado. Tú eres, además de arqueóloga, antropóloga e historiadora, y has hablado de las especificidades de la represión franquista, de la dictadura en Canarias. No hubo guerra civil, propiamente dicha, pero sí hubo mucha represión. ¿Cómo se organizó eso? ¿Quién lo organizaba? ¿Quién decidía quién era arrojado aquí o en los pozos de Aruca o ahí frente, en la Mar Fea? Es verdad que en el caso canario tenemos una gran fosa común que es el mar. Y eso obedece a un plan perfectamente diseñado. Es un plan que funciona para todo el Estado, pero que en Canarias está vigente también, independientemente de ese escenario bélico. Hasta ese momento en Canarias había unas fuerzas de poder que lo habían mantenido en sus manos durante siempre habían tenido el poder, y de repente la Segunda República lo cambia todo. Hay clases que hasta ese momento no habían tenido voz, no habían tenido ningún tipo de protagonismo, se plantan y empiezan a reclamar un espacio, y ahí es que se decide eliminarlos, y eliminarlos de forma contundente para causar el miedo y para que no haya nunca más una intención de dar otra vez una respuesta similar. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Se están buscando restos de víctimas en otros sitios?
En Canarias, en el archipiélago, me consta que hay proyectos de intervención en la cima de Ginamar y también la Asociación de la Memoria Histórica de Aruca están gestionando diversos proyectos para seguir buscando en los pozos de Aruca. También en el caso de Tenerife, la Asociación de la Memoria Histórica está intentando reabrir las intervenciones arqueológicas en el cementerio de San Miguel en la Laguna y bueno, sí existen localizaciones, otras localizaciones donde no se tiene la certeza. Habría que hacer una investigación previa para ver si realmente responden a lugares donde se pudo haber hecho desaparecer a estas personas. ¿Y qué están haciendo las instituciones con la información que ustedes están extrayendo de estos lugares, de estas excavaciones? Toda esa información que nosotros recabamos no debería solo servir para la identificación, que sí que es importantísimo y ese es un objetivo prioritario, pero debería además contar para conocer qué significan estos espacios como el de la cima de Ginamar y debería servir, digamos, como enseñanza para transmitir a la sociedad el conocimiento de una parte de nuestra historia que se ha silenciado y se ha ocultado durante mucho tiempo, que incluso se ha negado, y además satisfacer al mismo tiempo el derecho de verdad y el derecho a conocer que tienen todos los pueblos. Es un derecho de todas las sociedades. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron... ¿Tú crees que este momento de tensión política es producto de la desmemoria? El pasado se proyecta en el presente y se proyecta en el futuro como una lección y una enseñanza de no repetición. Es uno de los principios de la ley de memoria histórica. Si hoy en día en los colegios no se estudia la historia de España, el mayor problema que va a tener España es que se va a repetir la historia. Pero es que yo creo que en España se puede decir que las fuerzas de la derecha nunca se han despegado del todo de la dictadura. O sea que España es una sociedad que ha normalizado mucho el franquismo y que ahora está crecido el neofranquismo con la extrema derecha, eso está claro. Yo digo que es un pulpo que está metiendo los rejos por ahí, siempre no calla, siempre buscando lo que no debe de buscar. ¿Se está pareciendo este presente a aquel pasado que queríamos desterrar? No. Cada tiempo histórico tiene su afán y las comparaciones suelen ser recursos fáciles para buscar explicaciones, pero porque necesitamos tener explicación de todo. Sin embargo, yo estoy más en los que piensan que la mayoría de las cosas son fruto del azar
y no de la conspiración. Conmigo cantan, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo cantan, cantan conmigo cantan, cantan conmigo cantan.